funcionó hasta 3 horas, después de 3 horas se volvió a quemar, hay un problema asociado a eso. De todas maneras, pueden hacer uso de Genset. En Genset ustedes pueden realizar los cálculos de volatilidad de las mezclas multicomponentes, pueden hacer estimaciones iniciales. Entonces, para las primeras partes de la asignación pueden avanzar con Genset, ¿ok? Mientras que se resuelve el tema de Aspen, ¿vale? Sí, profe, una pregunta. Pues todos los componentes de la mezcla están en chipset, o si alguno no está. Si alguno no está, Genset le da la opción de definirlo. Ah, ¿Qué ok. significa definirlo? Le da la opción de que agregue el componente. Y cuando usted agrega el componente, simplemente toma la información de alguna base de datos de donde extrajo las propiedades, de la NICS, de Canobel, de donde sea, y usted simplemente le incorpora lo que son las propiedades que le pide allí, que van a ser densidad, punto de burbuja, perdón, temperatura de ebullición, presión de vapor, las mismas propiedades físicas para definir el componente. Pero la base de datos de Genset es bastante amplia. No deben de tener problemas y sus mezclas no son tan extrañas, ¿ok? Entonces no se asusten. Listo, profe, gracias. De todas maneras, déjenme pausar un momento conversando. Ustedes son un grupo muy silencioso. Bueno, vamos a empezar a hablar de destilación multicomponente, ¿ok? Permítame entonces ir a la presentación. ¿Qué vamos a hablar de destilación multicomponente en esta sesión y en la del próximo martes? Vamos a hablar sobre lo que es el método simplificado, el método shortcut. ¿Ok? Método corto se llama. Cuando uno afronta un diseño de un equipo de separación, en este caso de un equipo de destilación, hay unas heurísticas que permiten tener una aproximación inicial, una primera aproximación, que es lo que se conoce como un método corto, es decir, una serie de ecuaciones, una serie de pasos que nos van a dar una idea general sobre los parámetros básicos que deberíamos tener en cuenta para el diseño. Y luego encontramos lo que son los métodos rigurosos. Los métodos rigurosos ya son métodos más específicos, más detallados, que a través de ecuaciones más complejas, de algoritmos más complejos, nos brindan una mayor precisión. Nosotros vamos a abordar esto a través de dos estrategias. La primera estrategia es que el shortcut es algo que es la primera parte de su asignación especial. Son esos cálculos que van a ir realizando, que van a desarrollar de manera manual, por decirlo así, para tener una serie de parámetros básicos, que luego los permita afrontar un modelamiento riguroso. Pero para el modelamiento riguroso, por cuestiones de tiempo, de alcance de un curso de pregrado, vamos a utilizar la herramienta computacional Aspen Plus para realizar ese modelamiento riguroso, que es una parte bastante laboriosa. ¿Okay? Como siempre, lectura recomendada, lectura obligatoria. ¿Okay? Yo creo que voy a cambiar la palabra recomendada por obligatoria. ¿Okay? Para destilación binaria era el capítulo 7 del CIDER. Para destilación multicomponente es el capítulo 9 del CIDER. La mayoría de los aspectos que vamos a conversar acá los pueden profundizar en ese texto del capítulo del CIDER. Hay mucha más literatura, ¿ok? Podríamos revisar el Cayode, podríamos revisar el Ludwig, podríamos revisar el Whiting, o sea, hay una gran cantidad de textos especializados en destilación. Como les he dicho, la literatura es extremadamente abundante. No obstante, hay que ser conscientes de la economía del tiempo, de lo limitado del tiempo. Entonces, al menos les recomiendo que revisen ese capítulo 9 del texto del CIDER. Revisen los postulados que están allí, que son los que brevemente trataremos de revisar en clase. Allí los van a profundizar, revisan las ecuaciones que están allí. De pronto en alguna de las ecuaciones que están en la diapositiva puede haber algún error de tipeo, de lo que sea. El caso es que no se conformen simplemente con
con lo que es este espacio. ¿Ok? Como les decía, estos métodos se utilizan para obtener estimados iniciales, preliminares de los cálculos en una columna de destilación antes de realizar un procedimiento riguroso. ¿Okay? Estos métodos fueron desarrollados en primera instancia para hidrocarburos u otros sistemas en los cuales se pueden determinar esas constantes de equilibrio, esas K, que las constantes de equilibrio, lo que es la relación de cómo se distribuye un componente en las dos fases, que son fácilmente de calcular. ¿Okay? Inicialmente estos métodos presentan ciertas restricciones. ¿Okay? Primero de que cuando tenemos compuestos cuya volatilidad es muy cercana a la unidad, o cuando tenemos mezclas que son altamente ideales, que forman azeótropos o que presentan reacciones de composición, estos métodos no se deberían de aplicar. No obstante, ¿qué pasa en la práctica? Que como no hay otros métodos que sean tan claros y específicos para hacer una estimación inicial, a pesar de que este método shortcut tiene limitaciones, él es de gran utilidad para tener una aproximación inicial. ¿Ok? Este método se basa en varias cosas. ¿Ok? Se basa en determinar, en predecir inicialmente una presión de operación de la columna y del tipo del condensador. Para esto se utiliza el algoritmo de Sider. Luego se determina cómo se distribuyen los componentes. Y los componentes se distribuyen en dos condiciones límite. Una condición, la que llamamos de reflujo total, que es cuando tenemos un número de etapas mínimo, o una condición de reflujo mínimo cuando tenemos un número de etapas infinito. ¿Okay? Si recordamos un poco esa diapositiva de la sesión anterior donde teníamos la relación entre número de etapas por un lado y la relación de reflujo por otro lado, tenemos este comportamiento. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la distribución del componente, lo que buscamos es ver cómo los componentes se distribuyen en una condición de reflujo total o en la otra condición límite de reflujo mínimo, ¿ok? Que son las dos condiciones como tal. ¿Qué sucede? Que como esas son las dos condiciones límite, luego buscamos ubicar la operación de nuestra columna en una posición óptima que se encuentre dentro de esas dos condiciones. Para eso entonces, determinamos inicialmente una distribución por un método que se conoce como Hestede-Guedes. Es simplemente hacer una predicción inicial de cómo se deberían o cómo queremos que se separen los componentes en la columna. Y luego, bueno, analizamos condiciones de flujo mínimo con todos los componentes distribuidos, la ecuación de Underwood. Para el caso de determinar el número mínimo de etapas requeridas, entonces podemos evaluar o vamos a discutir dos condiciones, la ecuación de Fesch o la ecuación de Wien, y ya luego empezamos a hablar de condiciones reales de operaciones, donde determinamos entonces el R de operación, determinamos el número de etapas que hay en cada una de las secciones. Para eso entonces encontramos las correlaciones de Gilligan, Ebermadot, y en particular para la etapa de alimentación, lo que es la ecuación de Kienbray. Entonces, básicamente sobre estos aspectos iremos discutiendo nuestra asignación. ¿Ok? Lo primero pasa en una asignación o en un diseño es en seleccionar los compuestos claves, los compuestos de interés. ¿Ok? En ese sentido, entonces vamos a ver cómo ha sido, cómo han visualizado esto a través de sus asignaciones. Vamos a ver, por ejemplo, Santiago. En el caso de su asignación especial, ¿ya seleccionaron quiénes son los compuestos claves o de interés?
Santiago. ¿Quién está del equipo de Santiago? ¿Quién más está? Que no recuerdo los equipos. Equipo de Santiago. Ausente. No participa o no ha hecho nada. Déjenme tomar nota. Lina. Lina. Lina, ¿me escucha? Hola, profe. ¿Cómo estás, Lina? Bien. Lina, cuéntame. ¿Cuál es su mezcla a separar? Profe, la verdad, hasta el momento nosotras no hemos avanzado en la asignación. Ok. Gracias por la sinceridad.